Y nos vamos con Julián Salcedo a ver cómo va el mercado inmobiliario. Julián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Pues está todo el mundo muy pendiente con el mercado inmobiliario, intentando mirar cómo se está comportando, cómo va a comportarse en los precios. ¿Cómo lo veis, Julián? Bueno, pues yo creo que primero deberíamos lanzar todos un mensaje de optimismo y decir que el mercado inmobiliario es absolutamente necesario, es uno de los motores de la economía y del empleo y se necesita quizá en estos momentos más que nunca en la economía española. Por tanto, necesitamos que el mercado inmobiliario funcione, despegue nuevamente. La verdad es que todos los indicadores hasta este momento no son excesivamente buenos. Me preguntabas por los precios. Los precios se están manteniendo. Realmente tenemos que distinguir varias cosas. Primero, que el mercado inmobiliario hace ya años que funciona a velocidades distintas, dependiendo de qué producto se trate, de qué zona geográfica, de qué zona de una ciudad inclusive, y además teniendo en cuenta que hay que distinguir entre vivienda nueva, vivienda usada y vivienda de primera residencia o vivienda, digamos, de segunda residencia. La vivienda de primera residencia y la vivienda nueva, de nueva construcción, está resistiendo muy bien y digamos que no solamente los precios no se han resentido, sino que probablemente incluso han repuntado, pero es debido fundamentalmente a que la oferta es muy pequeña, es insuficiente. Incluso se ha restringido la oferta desde que tuvo lugar la pandemia, desde el estado de alarma, ¿verdad? Por tanto, poca oferta, mucha demanda, los precios se mantienen. Caso distinto es lo que está ocurriendo con la vivienda de segunda mano, la vivienda usada, que esta sí se está restringiendo sensiblemente, desde luego más en las pequeñas ciudades que en las grandes capitales, y digamos que hasta el momento las bajadas son muy reducidas. No llegan a un 5% y probablemente se mantengan en este mismo nivel hasta final de año. Otra cosa es lo que ocurra en 2021. Decías, Julián, soy Leticia Larraz, ¿qué tal? Decías que el precio de la vivienda se ha resentido más quizás en las pequeñas ciudades, pero es verdad que también ha bajado en las capitales y las grandes ciudades españolas por primera vez desde 2016. Es verdad que no mucho, pero sí un poco. Hay una tendencia ahora con esta pandemia, con el COVID-19, a irse, como se dice, a dejar los grandes núcleos urbanos e irse al campo, ¿no? o a las afueras. ¿Esto lo estáis notando? Bueno, sí, efectivamente la pandemia ha originado unos cambios de hábitos, pero esto es un ir y volver, ¿verdad? Hace no más de 10 años, en la anterior crisis de 2008, notamos que efectivamente muy buena parte de la gente que buscaba vivienda abandonaba la periferia o abandonaba las ciudades limítrofes para venirse al centro de la ciudad, que lo consideraban pues bastante más estable, bastante más cercano, con muchos más servicios. Esta pandemia inesperada ha tenido como efecto que el confinamiento ha provocado que muchísima gente se ha dado cuenta que vivir en una vivienda pequeña en el centro de la ciudad, apenas sin balcones, terrazas, un espacio muy limitado, aunque tengas muchos servicios alrededor, si en realidad no puedes salir de tu vivienda, estás confinado, como hemos estado durante prácticamente 3 meses, con ciertas limitaciones, pues lógicamente te planteas salir fuera de la ciudad. Ya sabemos que el sector inmobiliario se mueve por círculos concéntricos, es decir, a más proximidad al centro, o tamaño más pequeño, o precio más importante de la vivienda. Según nos vamos alejando, o conseguimos reducir el precio total de la vivienda, o conseguimos aumentar el tamaño, ¿no? Esta es una dicotomía que se va a plantear permanentemente. Yo diría que sí, que hay más gente que está intentando salir fuera del centro de la ciudad, y no solamente es con motivo de la pandemia, sino que aquí va a tener un papel determinante el teletrabajo. En la medida que el teletrabajo se imponga y se pueda teletrabajar desde casa o desde cualquier otro lugar 1 o 2 días a la semana, como regula la nueva ley del teletrabajo, evidentemente esta tendencia se irá acrecentando. Y los pisos turísticos, porque también en el centro de las grandes ciudades hay muchos pisos que se usaban, pues eso, para turistas, para gente que venía a visitar la ciudad, y ahora esos pisos han quedado vacíos. Bueno, efectivamente, digamos que el boom de la vivienda turística tuvo todo su fulgor, toda su expresión en el año 2019, que fue el año en que batimos en España el récord de turistas y el récord de ingresos por turismo, ¿no? Claro, evidentemente eso
puso de manifiesto probablemente que la estructura estable de hoteles, apartoteles, etcétera, se quedaba insuficiente, incluso que los precios habían subido por encima de lo que sería deseable, ¿no? De estos establecimientos, digamos, regulados, ¿no? Entonces ahí apareció una nueva figura, que no era nueva, porque ya llevaba 5, 6 o 7 años y con mucha más potencia en otros lugares del mundo, que fue la vivienda turística. Y fue un boom, absolutamente un boom. Un boom que originó que muchos ayuntamientos se vieron obligados, el nuestro de Madrid, el de Barcelona, a regular esta normativa, porque evidentemente se convirtió en un caos, en una selva en la cual pues cualquier vivienda podía ser utilizada como vivienda turística. No es así, porque la propia normativa y las propias necesidades del turismo requieren unas determinadas características a la vivienda que no podían reunirlas todas. Claro, al desaparecer bruscamente el turismo y pasar de 100 a prácticamente 0, están las fronteras cerradas, muchas limitaciones, pues lógicamente esas viviendas que salieron del mercado tradicional de alquiler al mercado turístico, automáticamente se han visto obligadas a regresar al mercado de alquiler normal. Esto es una buena noticia, tal vez mala para los propietarios de esas viviendas turísticas que obtenían unos ingresos superiores al destinarlas de esa manera que al alquiler tradicional, pero una buena noticia para los que buscan vivienda de alquiler, porque el incremento de la oferta ha permitido que los precios se moderen, de momento se regulen, incluso que estén con una tendencia clara a la baja, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas, e incluso mucho más notable en el centro de las ciudades. ¿Esas serían, Julián, las previsiones para los próximos años? ¿Esta tendencia que estamos viendo se podrían extender durante los próximos años y ver bajadas de precios? Bueno, en el mercado inmobiliario me vais a permitir que os diga que hacer proyecciones a medio y largo plazo es sumamente difícil. ¿Por qué digo esto? Claro, todos tenemos que pensar que a no mucho tardar el turismo y la normalidad, ¿no? Me resisto a llamarlo nueva normalidad, la normalidad, es decir, que volvamos a salir a la calle, a ir a establecimientos, a que la gente nos visite, a volver a tener reuniones presenciales, poco a poco se irá normalizando. Cuando esto ocurra, evidentemente el mercado inmobiliario volverá a dar un cambio. Ahora mismo estamos asistiendo a una tendencia del mercado inmobiliario, digamos, a la estabilización, con una cierta tendencia a la bajada, tanto en volumen de operaciones, las operaciones en este año 2020, las ventas, quiero decir, en este caso viviendas, disminuirán aproximadamente un 30% sobre lo que fueron en el año 2019, pero no solamente son las viviendas las que sufren, también las oficinas. Se estima que la contratación de nuevas oficinas, en una ciudad como es Madrid, que es la principal ciudad del mercado de oficinas, va a caer en 2020 la contratación en un 50% y en Barcelona aún lo hará más. Insisto, el mercado se autorregulará. En el momento en que vuelva a la normalidad, volverán a contratarse más espacio de oficinas, subirá el precio. En el momento en que, digamos, la actividad económica se estabilice y tienda al alza, se espera una previsión de ingresos sensible, de PIB sensible en 2021, cuando la gente se vuelva a incorporar a su trabajo, vuelva a haber ofertas de empleo, vuelva a reactivarse la actividad económica y el empleo, lógicamente también se reactivará automáticamente el mercado inmobiliario. Julián, yo quería preguntarte también por un tema del que se habla mucho ahora en los medios de comunicación, que es la ocupación. Hay muchas personas que tienen segundas residencias que están cerradas durante mucho tiempo y, bueno, no sé si ahora, viendo todo lo que estamos viendo en televisión, es verdad que esto ha sucedido siempre, pero ahora se le está dando más bombo, a lo mejor tienen miedo, ¿no? Decir, ¿para qué voy a tener yo ahí esa casa si luego igual se me mete alguien y no puedo sacarlo, no la puedo disfrutar, no la puedo alquilar en verano, me voy a deshacer de ella? Bueno, primero decir que la ocupación no es un fenómeno nuevo, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que ya hace 5 años una entrevista que me hicieron para otro medio de comunicación, me preguntaban por esto y yo me refería. Entonces es evidente que no tenía la trascendencia social y en los medios de comunicación que tiene en este momento. La ocupación es un fenómeno grave y preocupante, porque sobre todo no pensemos en una persona individual, lo que pone en tela de juicio es el derecho a la propiedad privada. El hecho de que una ocupación no se pueda resolver en un periodo
rapidísimo e inmediato de 24, 48, 72 horas a lo máximo, pues lo que lleva es a una inseguridad jurídica que tanto si eres un particular como si eres una empresa, te crea serias dudas de si realmente merece la pena estar en un mercado y tener una vivienda en propiedad para el destino que quieras, ya sea para tu uso, ya sea para segunda residencia o ya sea para destinar al alquiler. Entonces, este fenómeno de la ocupación no es nuevo, repito, y no va a desaparecer mientras exista, por lo menos, como existe actualmente, una grandísima necesidad de vivienda y muchísima gente, sobre todo los colectivos vulnerables, no tengan facilidad, no puedan acceder a una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Lo que tiene que hacer la justicia, digamos la normativa, es aplicarse rígidamente, y luego también los organismos, las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno central, lo que debe es establecer un programa para, digamos, poder ofrecer una alternativa ocupacional, una alternativa de vivienda a aquellos colectivos que realmente lo necesitan. El fenómeno Ocupa con K realmente es